No se cosecha el maíz al mismo tiempo que las manzanas, o que las nueces, o que los mangos. Tiene diferente estación, diferente tiempo el fruto, y en toda labor hay fruto. Tú le das el evangelio a un judío, el judío te corre enojado, tú te vas, pero tú no sabes esas palabras que quedan ahí. El Espíritu Santo trabaja con ellos, y muchos judíos han sido salvos después de años. En Israel estuvimos trabajando con una señora, trabajando con ella, y le dimos el evangelio. Una clara presentación, la quiso escuchar ella, en la primera vez que nos encontramos, quiso escuchar la presentación del evangelio, llegamos a la conclusión, le dije, ¿me entendiste? Dijo, sí. ¿Lo crees? Dijo, no. ¿Quieres aceptar a Jesús? Dijo, no. Ok, pasaron 2 años con ella, y hablando con ella, platicando. 2 años después volvió y dijo, ¿se acuerda la primera plática que tuvimos? Sí. Dijo, yo entendí y creí. Dijo, pero algo en mí no me dejaba aceptar. Pero desde entonces yo creí que Jesús era Dios. Me quedó bien claro para mí, pero 2 años después fue cuando ella decidió aceptar a Cristo, y aceptó a Cristo, después la bautizó en Río Jordán, y está ahorita en la iglesia. Ya nosotros, una judía que vino de Ucrania, está en nuestra iglesia. Entonces, ten fe y ten paciencia al hablar con los judíos. Gracias, Dios, por el evangelio, gracias por la salvación de nuestras almas, y gracias porque tenemos esta oportunidad de privilegio de extender el evangelio a este mundo perdido, al judío primeramente, y también a griego. Te suplico que nos uses a cada uno de nosotros como herramientas, a que podamos llevar el evangelio, y muchos, y miles de personas pueden ser salvos por causa de cada uno de nosotros. Te lo suplico en nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, muy buenos días, Dios los bendiga. Ya estamos aquí en un programa de Canto del Gallo, bueno, de gran bendición de enseñanza del pastor Samuel Esquivel, Evangelizando Judíos, parte 2. Y bueno, ahorita vamos a tener la cápsula de carácter del hermano Marco Ibarra. Les recordamos que el hermano Marco Ibarra pues está recuperándose de una operación en el ojo, ahí oren por él. Y después entramos en vivo con el pastor Leo Rivas desde Zacango, Estado de México. Dios me los bendiga, hermanos. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y... Hermanos, Dios les bendiga, muy buenos días. Gracias al Señor que nos da la oportunidad de ver un día más. El día de ayer, hermanos, estuvimos viendo que dominio propio es rechazar deseos indebidos y hacer lo que es correcto, hermanos. Cuando nosotros estamos hablando de dominio propio, estamos hablando, hermanos, de que toda nuestra persona, incluyendo nuestro cuerpo, nuestras acciones, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras pasiones, que toda nuestra voluntad y nuestras decisiones, hermanos, incluyendo nuestra conciencia, deben de estar rendidas a hacer la voluntad de Dios y no a hacer lo que nuestro cuerpo nos pide, lo que nuestros gustos nos piden, lo que nuestra persona nos pide. Porque, hermanos, es muy sencillo correr como corre este mundo, haciendo lo que bien le parece. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos de utilizar precisamente este dominio propio para hacer lo que le agrada a nuestro Padre Celestial. Entonces, hermanos, ahora, ¿cómo nosotros vamos a poder desarrollar carácter en nuestra vida? Bueno, hay 5 puntos que queremos que nosotros, hermanos, que nosotros veamos, pues de una manera, espero que en el Señor que quede clara y de una manera concisa para aprender dominio propio. El primer punto es que nos debemos de enfocar en algo que vaya mucho más allá de lo que nosotros queremos o tratamos de hacer o de buscar para nosotros mismos. La base del verdadero dominio propio, con todas sus dichas y recompensas, hermanos, es cumplir un llamado en la vida. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos un llamado del Señor para hacer algo en esta vida. Algo que vaya más allá de lo que nosotros
necesitamos o queremos que vaya más allá, que sea superior a nuestra propia persona. Una vez, hermanos, que nosotros conocemos y entendemos el propósito en nuestra vida, nosotros debemos, hermanos, de utilizar y echar mano del dominio propio para que éste se convierta en una disciplina que nos va a ayudar a alcanzar ese propósito que nosotros tenemos en la vida. Por eso, hermanos, es muy importante saber lo que queremos o lo que intentamos hacer de nuestra vida. Entonces, hermanos, el dominio propio es lo opuesto al enfoque propio. Y para tener dominio propio, una persona debe enfocarse en responder a las necesidades de otros, a las necesidades de los demás, antes de ver mis propias necesidades y tratar de gratificarme a mí mismo. Y el punto, hermanos, no es el de balancear números. Si una persona cree que tiene suficientes medios para gratificarse a sí mismo y servir a los demás, ha perdido completamente el punto del dominio propio. Porque tan pronto como se abraza esa idea de gratificarse, les voy a poner un ejemplo, hermanos. Es como cuando un león percibe el olor de carne fresca. Puede surgir en un apetito tan voraz que ese apetito va a dominar todo su ser, va a dominar todo su instinto, y él lo único que va a querer es saciar esa necesidad, y el impulso interno y natural de quererse complacer pues va a ser tan fuerte que lo que está comenzando como una forma de tener una gratificación propia pues nunca va a ser satisfecha, porque siempre vamos a estarnos poniendo nosotros en primer lugar. Te voy a poner un ejemplo un poquito más claro, hermanos. Hay una actividad dolorosa que, por ejemplo, el apóstol Pablo realizaba regularmente y que tiene una correlación directa con el dominio propio. Estamos hablando del ayuno. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios con mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos y en ayunos. Esto lo leemos en 2 Corintios 6, del 3 al 5. Ahora, hermanos, ¿cómo produce el ayuno? ¿Cómo nos ayuda a desarrollar dominio propio? Jesucristo, cuando se refiere a sus apóstoles hablando del ayuno, no les dijo a sus discípulos si ayunan, les dijo cuando ayunen. Esto lo podemos ver en Mateo 6:16, poniéndole énfasis. Ayunar, hermanos, es negar al cuerpo la comida, es negarnos el placer de la satisfacción por un tiempo, de lo rico que resulta una comida y de lo sustancioso que resulta una comida para nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros nos negamos por un periodo de tiempo a degustar el alimento, nosotros nos estamos evitando de tomarlo, pero porque tenemos un propósito que va más allá de nuestra necesidad. Y ese propósito, hermanos, puede ser, quizá, no sé, hermano, poner a alguien en oración, hablarle a alguien de Cristo, salir a ganar almas, hermanos. El ayuno es un proceso de humillación que Dios honra, cuando se hace con la motivación correcta, obviamente. David en Salmos 35:13 dice afligí, que aquí la palabra afligí es similar a humillé, con ayuno mi alma. Dios da gracia a los humildes, y su gracia nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Eso lo leemos en Tito 2:12. Entonces, hermanos, el ayuno es doloroso, pero tiene muchísimas recompensas, especialmente para otros. Y cuando nosotros empezamos a ayunar pensando en los demás, nosotros vamos a estar desarrollando dominio propio en nuestra vida. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando sometemos
nuestro apetito en ayuno, nosotros estamos contribuyendo a la bendición de otros. El metabolismo del cuerpo, hermanos, cambia obviamente a partir del segundo o tercer día, y en lugar de recibir la energía del alimento, pues comienza a descomponer pues algunas partes de nosotros, pero incluso también empieza a quitar grasa, hermanos. Así es como provee energía para los órganos vitales como el corazón, los pulmones, los riñones y el cerebro, mientras otras funciones pasan a la inactividad, ¿verdad? Bueno, pero no vamos a entrar tanto en eso, hermanos. Por esto Pablo instruye a que nosotros, hermanos, estemos constantemente en ayuno y oración. Es lo mismo que decía nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero vamos a ver el beneficio, hermanos, de esta incomodidad física del ayuno. Pues bien pudiera incluir muchísimas cosas, pero como les estaba diciendo, lo mejor de todo es que si nosotros lo hacemos ayudando a otros, pues va a ser de gran bendición para ellos y va a ser de gran bendición para pues la vida de otros, hermanos. ¿Te acuerdas cuando los discípulos no pudieron liberar a aquel niño poseído de malos espíritus? Le preguntaron al Señor, Señor, ¿qué tenemos que hacer? Y el Señor les explicó, pues es que este género no sale sino con ayuno y oración. Entonces, hermanos, que quede muy claro que el propósito número uno para que nosotros empecemos a desarrollar carácter en nuestra vida es que nos debemos enfocar en algo que vaya más allá, mucho más allá de lo que nosotros queremos, necesitamos o requerimos, hermanos. Acuérdense que la templanza, dijo Charles Spurgeon, dijo, la templanza es la mejor medicina porque es tanto preventiva como preservativa. Y también cura, dijo Charles Spurgeon. El verdadero dominio propio, hermanos, es voluntariamente desechar lo pequeño para ganar lo grande. Desechar el presente por causa del futuro y lo material por causa de lo espiritual. Y eso, hermanos, es lo que la fe hace posible. Debemos empezar a conquistar al yo, porque de otra manera, hermanos, seremos esclavos de nuestros deseos. El dominio propio es más que moderación. Es una resolución absoluta para poner fin a la autocomplacencia. Romanos 6:16 dice la palabra de Dios, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces, hermanos, la liberación viene cuando nos disponemos a ser esclavos precisamente de la justicia. Si nosotros queremos empezar a reformar al mundo, hermanos, debemos empezar controlándonos, reformándonos a nosotros mismos. El dominio propio, hermanos, como decíamos ayer, y quiero recalcar esto, es responder al pecado de la misma manera que lo haría un muerto, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios les bendiga, hermanos, muchas gracias y nos vemos, nos escuchamos el día de mañana. En las olas inmensas de embravecido mar que asaltan de mi alma la pobre embarcación, de rodillas a Cristo clamé y el huracán deshecho fue el instante a la voz. Es Cristo la